12:10 de la mañana, 11:10 en Canarias, y seguimos en esta mañana del 26 de julio. Es el día de Powell, es el día de la Reserva Federal, y ya saben que se espera, lo espera el mercado, lo esperamos, esa subida de tipos de interés que va a llegar a esas tasas en la economía americana, a su nivel más alto en 22 años, con una nueva subida de 25 puntos básicos. Los inversores, más que a esta decisión, que parece ya una crónica anunciada, van a buscar pistas sobre cuáles van a ser los siguientes pasos a dar, sobre todo en septiembre, tras esa reunión relajada con el resto de gobernadores de los bancos centrales del mes de agosto en Jackson Hole, y en el que se espera, a la vuelta del verano, que se dibuje el escenario. Dudas sobre si habrá lugar y hasta cuándo será esa fecha para llevar a cabo esa segunda subida de tipos que contemplaba ese gráfico de puntos azules de la Reserva Federal. Pero en ese contexto y ante las dudas que se tratarán de despejar esta noche en esa rueda de prensa, por supuesto con ese programa especial aquí en Negocios Televisión a partir de las 7:30 de la tarde, el jefe asesor económico de Allianz, Mohamed El-Erian, ha lanzado una cuestión que vuelve a sobrevolar de cara a esta cita clave que evidentemente se da por descontado esa subida de 25 puntos básicos, y es ahora por lo que pregunta que será el momento, y a partir de ahora, de hacer las preguntas ahora en el futuro sobre por qué los funcionarios, los miembros de la Reserva Federal, se abstuvieron de subir los tipos en su reunión de junio, en un momento en el que además las cifras de inflación que se publicaron entre las dos reuniones de política monetaria fueron mejores de lo esperado, tanto para la inflación general como para la subyacente. El mercado a la espera de Powell, el mercado esperando una subida de tipos, y lo que estamos viendo en el mercado de divisas, ese gran cotizante de las decisiones de política monetaria, es como el dólar está marcando máximos de 2 semanas a la espera de esa decisión de la Reserva Federal. Vemos al billete verde a esta hora frente al euro en ese intercambio en 1,0757 unidades, después de haber vivido esas fuertes jornadas de depreciación frente a sus principales pares. Ahora remonta y se sitúa en esos máximos de 2 semanas frente al euro, y en un momento en el que, mientras tanto, viendo ese activo refugio que se cotiza en el mercado, el oro sigue avanzando un 0,44% hasta los $1.972 la onza. Con todo esto, por supuesto, la ensalada de la crónica económica de la mañana se alimenta con los datos esperados del día, esa masa monetaria, la que se toma en consideración para ver el estado de salud de la eurozona y que en otros tiempos se tomaba como indicador de la expansión económica futura, que ahora vuelve a arrojar sombras y abre de hecho las puertas a un escenario recesivo. Pocas luces a partir de ese dato de la masa monetaria de la M3 de la eurozona, que desacelera, sube un 0,6% interanual en junio frente al 1% que se esperaba y al 1,4% anterior, y firma así un mes más en el que además vemos cómo se ha vuelto a reducir el agregado más estrecho, esa M1 que comprende el efectivo en circulación y los depósitos a la vista, menos 8% frente al menos 7% de mayo. Continúa, por tanto, el estrechamiento que arrancaba en marzo con esa caída, la primera vez en la historia, debido a la subida de los tipos de interés y a la devolución de liquidez de los bancos del Banco Central Europeo, que frena los préstamos y la oferta monetaria. Comenzamos. Tiempo, por tanto, para mirar a la inversión, y recibimos a esta hora a Mar Barrero, directora de análisis de Arquia Banca Privada. Mar, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Si le parece, para calentar, ¿cuál es vuestra visión desde Arquia del escenario actual? Bueno, pues con todo lo que comentáis, ¿no?, o que lleváis comentando en las últimas horas, pues la situación macroeconómica es compleja, ¿no? Y estamos en ese punto todavía de dudas, de incertidumbre si vamos hacia una recesión, ¿no?, y la profundidad de esa recesión, o si conseguiremos sortearla. Es complejo, la actividad industrial se ha venido ya reduciendo en los últimos meses, también la actividad en el sector servicios, ¿no?, que estaba pujante, pues también ha moderado ese crecimiento, y poco a poco pues esas subidas de tipos de interés van afectando también al ahorro de las familias y al consumo, ¿no?, con lo
lo cual, como digo, pues el panorama macroeconómico no es el más boyante ni en Europa ni en Estados Unidos, aunque Estados Unidos parece que resiste, ¿no? O que aguanta más estas subidas de tipos de interés, lo cual pues, nos hace mantener la cautela a la hora de asumir un porcentaje de riesgo en las carteras elevado, ¿no? Estamos con una estrategia bastante moderada, teniendo pues mucha más exposición en renta fija que en renta variable en todos los perfiles, ¿no? En función del perfil, pues el porcentaje, como digo, de sobreponderar algo más la renta fija, aunque es verdad que con todas las subidas de tipos de interés que hemos visto en los últimos meses y con esos cambios de decisión de si tomo pausa, de si subo 0,25, si no, si ahora vuelvo a subir tipos de interés, la renta fija pues también ha sufrido bastante volatilidad, pero como digo, pensamos que en este momento hay que estar bueno, pues con una estrategia más cauta, más conservadora y la renta fija pues es una opción a tener en cuenta. En la renta variable hemos visto que ha sido un primer semestre, desde luego, muy positivo. La macro es mala, pero el mercado, cuando las cosas o las noticias son negativas en ese aspecto, pues lo que hace es subir, ¿no? Como ha sucedido en meses anteriores ante, bueno, pues esa posibilidad de que los bancos centrales ante ese deterioro, el deterioro macroeconómico, pues empiecen, ¿no?, a cambiar de nuevo su política monetaria y opten, bueno, pues por no subir más los tipos o en algún momento reducirlos. Con lo cual, aunque el entorno macro, como digo, no es el ideal, sí es verdad que ese entorno algo más negativo favorece, ¿no?, a la renta variable, algo que no sería lo normal en un ciclo normalizado, pero como sabemos desde que se inició la crisis financiera, ¿no?, allá por 2008, pues el mercado responde mejor cuando la macro es mala ante esa posibilidad de que los bancos centrales se vuelvan mucho más acomodaticios y pues reduzcan tipos de interés. Con lo cual, aunque es un entorno malo, sí pensamos que sigue habiendo oportunidades para rentabilizar las carteras teniendo exposición a renta variable también. Precisamente buscando esa rentabilización de las carteras, buscando esas oportunidades de inversión, sigue siendo interesante, Mar, contar con fondos de estilo growth tras la revalorización conseguida en lo que llevamos de ejercicio, o hay que buscar rentabilidades en otro tipo de empresas o sectores. Pues esa es una gran duda, ¿no?, que tenemos en estos momentos y que tienen también por todos los inversores. El mercado ha corrido mucho en la primera mitad del año, como decía, por esas expectativas, ¿no?, de que en una situación macro algo más negativa, pues los bancos centrales se decidan a dejar de subir, a pausar las subidas o incluso a reducirlos, y eso ha favorecido mucho a todas las empresas de crecimiento que el año pasado pues cayeron, ¿no?, con fuerza precisamente por el incremento de tipos de interés, y luego además con todo bueno, pues el run que hay sobre la evolución de la inteligencia artificial y los beneficios para las compañías que están desarrollándola, ¿no?, y que están o que intervienen en todo ese sector tecnológico. Pienso que a corto plazo quizá la revalorización de todo ese sector pues va a ser menor, ¿no? Es verdad que si la FED, bueno, pues hoy sube 0,25 y opta ya por no subir más los tipos de interés en lo que resta de ejercicio, veré de nuevo pues un repunte, ¿no?, de todas las empresas de crecimiento, ya no solo de las grandes tecnológicas, que son las que han tirado, sino de todo el sector, y ahí las pequeñas y medianas compañías de ese segmento podrían bueno, pues, obtener una revalorización significativa. Como digo, necesitan que el Banco Central y la FED bueno, pues pause las subidas. Si no es así y si mantienen el tono agresivo, pues como comentaba, quizá deberíamos esperar un poquito, ¿no?, para tomar mayor exposición en el sector de tecnología, porque las valoraciones son muy altas y los resultados que se están presentando pues no son muy bollantes, ¿no?, y vemos muchas empresas como ya pues están reduciendo sus previsiones de cara a lo que resta de ejercicio. Con lo cual,
en estos momentos yo también miraría, ¿no?, hacia otros segmentos, sectores que se han quedado por detrás y que sin embargo vemos como sus beneficios, sus ingresos pues han seguido creciendo durante el segundo trimestre de este año y que por tanto y como sus valoraciones son algo más bajas pues podrían hacerlo mejor, ¿no? Con lo cual ahí bueno, hemos visto ese repunte del sector bancario que se había quedado por detrás. Estamos viendo también cierta mejoría en la evolución de las empresas farmacéuticas, que era uno de los sectores favoritos a principios de año por parte de los gestores, pero luego pues no ha cumplido con esas expectativas. Yo creo que ambos, bancario y salud, podrían hacerlo bien, ¿no?, en los próximos o de cara a lo que resta de ejercicio. Con lo cual yo mantendría una cartera muy diversificada. No me saldría de tecnología, si es verdad que no incrementaría, y el que está fuera de la tecnología pues esperaría un poquito para entrar, y sí tendría en cartera pues algún fondo que incluya pues esos otros sectores que se han ido quedando por detrás este año y que sin embargo sus cuentas y sus resultados empresariales están siendo buenos. También quería preguntarte, Mar, ¿en qué invierten los fondos de renta fija más destacados hasta el momento? Pues ahí hay mucha dispersión, ¿no? Como comentaba antes, esperábamos que fuera un año muy positivo para la renta fija en general y sin embargo pues hemos visto que en algunos segmentos pues no están dando los resultados hasta ahora que se esperaba de ellos. Los fondos más destacados y además bueno, pues yo pienso que no son tampoco los fondos que están en mayor porcentaje en las carteras de los inversores, son los fondos de renta fija que apuestan por el high yield, y es verdad que venimos además bueno, pues llamando, ¿no?, la atención del riesgo que hay a la hora de invertir en este tipo de activos, de emisiones, de bonos con menor calificación. En un entorno recesivo se espera, ¿no?, que esas empresas con calificación de high yield pues puedan sufrir más y que haya bueno, pues alguna compañía que tenga problemas para hacer frente a su deuda y eso pues pueda llevarlos a hacer un default, ¿no?, o una quiebra. Y eso, desde luego, sería negativo para esos fondos que invierten en high yield. Pero, como comentaba, en esta primera mitad de año y también un poco siguiendo, ¿no?, la evolución que ha habido en la renta variable, pues los fondos que apuestan por la renta fija con calificación de high yield están dando un rendimiento muy positivo. Uno de ellos, pues por ejemplo, ¿no?, es el fondo del Deutsche, el DWS Invest Euro High Yield Corporate. Este producto, que como digo, pues invierte en emisiones de empresas con baja calificación crediticia de la zona euro, pues lleva en el año una revalorización del 6%. Como digo, es muy atractivo, es verdad que es lo que ha hecho hasta ahora. Nos parece una idea interesante, aunque es verdad que si vamos a un entorno macro peor, ¿no?, más negativo, pues el peso que tendríamos aquí no sería muy elevado porque puede corregir. Fondos con bueno, más tradicionales que invierten en empresas de alta calificación crediticia, ¿no?, que investment grade, pues ahí también estamos viendo rentabilidades muy positivas. Destacar, bueno, pues hay un fondo que se llama Miralta Sequoia, de una entidad gestora nacional, que también en el año pues lleva una rentabilidad muy atractiva. Es un fondo diversificado que tiene bueno, exposición tanto a deuda pública como a deuda corporativa, que además bueno, pues usa también la tecnología a la hora de equilibrar, ¿no?, las posiciones. Este producto pues lleva una revalorización del 5% hasta bueno, pues hasta ayer, ¿no?, el último dato que tenemos de valor liquidativo. Y luego bueno, hay fondos más centrados en deuda corporativa europea que lo vienen haciendo muy bien. Los de renta fija norteamericana podrían dar algo más, pero el tema divisa pues ha limitado bastante su rendimiento, y ahí también hay diferencia entre los que cubren y no, por lo que los fondos que invierten en renta fija corporativa denominados en euro están en los rankings mucho mejor posicionados, ¿no? Y ahí pues fondo de Schroeder, de MFS, de Sycomore, pues están con rentabilidades cercanas o superiores al 4% en estos momentos, como digo, pues invirtiendo un porcentaje elevado en deuda pública y también en renta fija de emisores de empresas de alta calificación crediticia europeas.
Muchísimas gracias por estas opciones puestas sobre la mesa, por este análisis. Ha sido un verdadero placer, como siempre, una vez más. Mar Barrero, directora de análisis de Arquea Banca Privada, ha sido un placer. Gracias, feliz jornada, feliz negocio. Muchas gracias a vosotros. Y nosotros hacemos una pequeña pausa para publicidad y enseguida volvemos.